Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos. Una vez más estamos aquí para continuar con ustedes con nuestra serie de mensajes del libro de Miqueas. En esta ocasión vamos a nuestro último capítulo, el capítulo 7 del libro de Miqueas. Pero en esta ocasión vamos a hacer una excepción donde este capítulo 7 lo vamos a dividir en dos partes. Del capítulo del verso 1 hasta el verso 7 del capítulo 7 va a ser nuestra primera parte de este mensaje, y luego los versos 8 en adelante va a ser nuestra segunda parte hasta el verso 20, que es donde concluye el libro de Miqueas. Pero vamos a hacer una breve recapitulación para aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar nuestros mensajes anteriores del libro de Miqueas. En el capítulo 1 del libro de Miqueas estuvimos hablando con respecto a lo que era juicio de Dios por la corrupción general del pueblo. En el capítulo 2, un énfasis especial por la razón de los juicios de Dios y la corrupción general del pueblo. Y la razón era porque había una generación o una raza que se acostaba maquinando hacer el mal y en la mañana lo ejecutaban. El capítulo 3 es una reprensión y un mensaje de sentencia irrevocable para los príncipes, sacerdotes y falsos profetas, que era lo que apoyaban a los sacerdotes corruptos. El capítulo 4 es un mensaje de esperanza para los descendientes del remanente. El capítulo 5 del libro de Miqueas es las condiciones. Allí se presentan las condiciones por las cuales se iba a dar esa maravillosa promesa que aparecían en el capítulo anterior, del capítulo 5, o sea, la promesa que estaba en el capítulo 4. En el capítulo 6, nosotros encontramos a un Dios razonando con los irrazonables. Es decir, era como Jesús cuando trataba de entrar en razón con los sacerdotes, pero no entraban en razón. Aquí vemos que en los tiempos de Miqueas también se estaba dando esa situación. Otros han titulado este capítulo 6, Dios tiene un pleito con su pueblo. Y este capítulo 7 lo hemos titulado un llamado a una dependencia total y absoluta de Dios. Y precisamente en el momento en que se está escribiendo este capítulo 7, ya el pueblo se encontraba en una situación crítica, porque ya habían venido la espada de Jehová a través de Siria y Babilonia. Ya no había sacerdote, ya no había profeta, ya iban a caer cautivos allí en Babilonia. Como iba a estar cautivo en Babilonia, ya no iban a tener ni sacerdote ni profeta. Por lo tanto, no le quedaba al remanente que iba a estar allí en Babilonia depender solamente de Jehová. En el capítulo 7 queremos enfatizar algo muy interesante. Allí nosotros vemos en este capítulo 7, del verso 1 hasta el 7, donde vamos a analizar en esta ocasión, allí el mensaje se intercambia, se interpola, porque allí se habla, hay un mensaje para antes de la entrada a la cautividad, durante la cautividad y próximo a la salida de la cautividad. Por eso al leer el capítulo 7, verso 1 al 7, claro, todo el capítulo será así, pero en este caso, como la parte 1, la vamos a analizar, el verso 1 hasta el 7, es bueno tomar en cuenta ese detalle al usted estudiar la palabra de Dios, y para poder comprender este mensaje tiene que ver esta dinámica que aparece en estos versículos. Así que, comenzando con nuestro mensaje, dependencia total o absoluta de Dios, en Dios, nosotros comenzamos con el verso 1. El verso 1 del capítulo 7 dice: ¡ay de mí! O sea, comienza con una aclamación. ¡Ay de mí! Porque he sido como el recolector de frutos de verano y como el rebuscador de la vendimia. No hay racimo alguno para alimentarse, y mi alma apeteció las primicias de los frutos. Aquí vemos donde el profeta, en representación del remanente,
presenta un grito, una alarma, porque dice que le pasó como aquel que va en tiempo de cosecha a buscar fruto, pero no la hay. Ya sea porque se la hayan llevado, porque se haya malogrado la cosecha, por la razón que sea, no hay fruto. Es la experiencia del pueblo profeso de Dios en esta ocasión, donde ya había llegado a un crecimiento, a una madurez, pero lamentablemente había fracasado, había malogrado el propósito de Dios, porque el propósito de Dios era que Israel fuera la luz del mundo, donde ya he mencionado en otra ocasión que el libro Palabra de Vida y Gran Maestro presenta que el pueblo que fue llamado para ser la luz del mundo se convirtió en una maldición para el mundo. Es lamentable esa situación. Y es bueno que prestemos atención a este mensaje, porque es un mensaje que tiene un doble cumplimiento. Y es lo que se está presentando. Porque al fin del gran conflicto y a través de toda la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, quien triunfa y siempre ha terminado triunfando es un remanente del profeso pueblo de Dios, pero no el pueblo de Dios. Dicho sea de paso, es el propósito de su servidor de que usted sea del remanente que ha de salir victorioso sobre este gran conflicto entre el bien y el mal. Porque es como dice la palabra de Dios, aunque Israel fuere como la arena del mar, solo el remanente será salvo. No importa cuántos millones de adventistas haya, no, eso no cuenta. Lo que cuenta es quiénes serán salvos, quiénes son los fieles, quiénes son los que están honrando a Dios. O sea, la lucha de los adventistas fieles contra los adventistas infieles, los adventistas simiente de Dios y el adventista simiente del diablo, no es fácil. Porque los adventistas simiente de Dios tienen una guerra muy fuerte contra los adventistas simiente del diablo, que son más. Pero no solamente se da en el adventismo, se está dando en toda la cristiandad, en cada religión. Porque permítame decirle que de toda organización religiosa, de toda iglesia, Dios sacará un remanente, Dios tiene fieles, que al final lamentablemente terminan fuera, echados por los impíos mundanos, como en el caso cuando Jesús le dijo en Juan 16:2, le dijo, he aquí o echarán de la sinagoga. Y ya he citado anteriormente el conflicto de los siglos, en el capítulo La liberación para el pueblo de Dios, el primer párrafo, en la última línea del primer párrafo del conflicto del capítulo La liberación para el pueblo de Dios en el conflicto de los siglos, dice allí, hablando del decreto de muerte que se ha de dar, que será contra la voz disidente y reprensora. ¿Por qué le llaman voz disidente y reprensora? Porque para ese tiempo de crisis todas las organizaciones religiosas estarán caídas, incluyendo el adventismo, y los fieles estarán fuera, siendo perseguidos y violándosele su derecho. Así que por lo tanto, aquí nosotros vemos que en el verso 1 hay un grito porque ya el pueblo ha llegado a un crecimiento, a un desarrollo, pero sin fruto. Por eso he dicho anteriormente que hay personas que dicen, en la iglesia hay unos que maduran y otros no maduran. Y he corregido trato de corregir esa parte, digo, no, eso es mentira del diablo. En la iglesia todos estamos madurando, todos estamos siendo desarrollados, simplemente que uno está madurando en el espíritu y otro está madurando en la carne. Es decir, unos maduran para el cielo y otros maduran en las cosas del mundo. Y al final, porque todo va a depender, porque todos estamos siendo alimentados, todos estamos siendo crecidos y así sucesivamente. Porque hay dos grupos, uno está concentrado en Dios y otro está concentrado en la basura de este mundo. Por eso es bueno y tengamos mucho cuidado, porque cuando una persona llega a la madurez, al crecimiento, ya no hay más nada que buscar. Ya no hay más nada. Si usted maduró en la basura de este mundo dentro de la iglesia, usted termina siendo lo perdido. Pero si usted maduró en las cosas del espíritu, usted terminará siendo de los sellados. Que dicho sea de paso, no hacen uno de cada 20 los que están madurando en el espíritu y tendrán el privilegio de vivir sin intercesor en este mundo de pecado y no pecarán contra Dios. Porque los sellados, los 144,000, no pecarán contra Dios. Y también el cuarto ángel, que son los mismos 144,000. Así que aquí podemos notar, ya como hemos estado diciendo, hay un grito porque ya vemos que ya no hay fruto. Lamentablemente el pueblo llegó a un nivel de corrupción general muy terrible y ahora ya no queda
más que la de destrucción final de Jerusalén, donde queda lamentablemente destruido por los juicios de Dios por causa del pecado de ellos. Ahora bien, en el verso 2 dice: el justo ha desaparecido de la tierra. No hay uno que sea recto entre los hombres. Tengo versión pechita. Cada uno pone emboscada y cada quien acecha a su hermano para exterminio. Quiero comentar esta parte. Dicho sea de paso, la Reina Valera dice que faltó el misericordioso de la tierra. Cuando aquí dice que el justo ha desaparecido de la tierra, dice que no hay uno. Me he hecho la pregunta, ¿por qué dice el profeta que no hay uno? ¿Y él no es un hombre justo? Porque dicho sea de paso, en el capítulo 3 del mismo libro de Miqueas, en el verso 8, él en contraste con los falsos profetas y los sacerdotes que le estaban haciendo oposición y que estaba solo, como le tuvo Martín Lutero en su tiempo, como le tuvo Cristo en su tiempo, como le tuvieron los apóstoles cada uno por su lado en su tiempo, y como le estarán los sellados por su lado cada uno en su tiempo, solo, el profeta Miqueas había dicho en el verso 8 del capítulo 3, no obstante, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Yahweh, de justicia y de entereza, o sea, de poder, para dejar ver a Jacob su iniquidad y a Israel su pecado. Entonces, ¿cómo es que si él está lleno del Espíritu de Yahweh, de justicia, de poder, para dejar ver a Jacob su iniquidad y a Israel su pecado, cómo es que ahora aquí dice, en el capítulo 7, verso 2, que no hay justo ni aun uno, y que ha desaparecido el misericordioso de la tierra? ¿Tú no eres misericordioso? Vamos a explicar esa parte. Lo que sucede es que aquí el profeta no se está tomando en cuenta a sí mismo. Es como en el caso de Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús? A Jesús se acerca a alguien y le dice, maestro bueno. ¿Por qué me llama bueno? Dice Jesús. Bueno solo es Dios. Ahora hago la misma pregunta que le hago al texto bíblico aquí en el verso 2. ¿Acaso Jesús no era un hombre bueno? ¿Acaso un hombre que no pecó, un hombre que vindicó el nombre de Dios, que era sin mancha, no era bueno y misericordioso? Lo que sucede es que está pasando lo mismo también que el versículo 2. Aquí el profeta Jesús, porque Jesús vino como el enviado de Dios, vino como el profeta. Aquí Jesús como profeta no se está tomando en cuenta a sí mismo. Es como también aparece en Romanos 3:10, donde dice, no hay justo ni en uno. Que dicho sea de paso, en el primer... Pablo en su carta a los romanos está hablando del primer Adán y segundo Adán. En el primer Adán no es justo ni uno, pero en el segundo Adán todos somos santos y todos somos justos. Así que vemos que el apóstol Pablo, no, igual que Miqueas, igual que Cristo y como todo lo demás, no se está tomándose en cuenta a sí mismo. Al no tomarse en cuenta a sí mismo, no es que en realidad no hay justo ni uno, es que se está hablando de una condición general de lo que es el pueblo, donde lamentablemente lo poco que hay están solos, cada uno por su lado, siendo guiados por el Espíritu Santo en batalla y con todo un pueblo en contra del mensaje que ellos tienen y su testimonio. Terrible. Aquí vemos que tienen, Miqueas tiene a sus enemigos en contra, a sus propios hermanos. Así que es bueno que se tome en cuenta esto. Por eso dice el pueblo de Israel que fue llamado para ser la luz del mundo, para ser un pueblo santo, un pueblo justo, lamentablemente no lo era, porque se había convertido como todas las demás naciones, una nación perversa y pecadora, que dicho sea de paso, es lo que se está repitiendo hoy en día en el cristianismo, incluyendo mi amada iglesia, el adventismo. Dice el verso 3, sus manos están diestras para lo malo y no para hacer el bien. Es decir, eran perfectos engañadores. ¿Se acuerdan de los tiempos de Cristo? Todo el pueblo tenía a los sacerdotes, a los líderes del pueblo y a los gobernantes como personas santas. Era tan así que cuando pasaba un sacerdote se paraban haciendo reverencia cuando realmente eran sepulcros blanqueados. Hoy en día se está repitiendo la historia. Ministro corrupto, el ministerio está corrompido, no sirve para nada, no sirve el ministerio. Por eso la iglesia está en la condición en que está, porque el ministerio no sirve. Más sin embargo, aquí vemos
que el populacho lo ve como personas santas. Y hay de aquellos que hablen mal de ellos. Hay de aquellos. Pero no es que se hable mal, es que se está diciendo la verdad de lo que realmente son. Como hoy en día, pensando en hacer riqueza, tesoro, banco propio. El dinero lo dimos y ofrende para invertirlo, no para estar haciendo banco propio, ni haciendo riqueza, ni hacerse la vista gorda de necesidades de los demás. Pues hay un pastor que está enfermo, muriéndose, y ellos diciendo por la emisora que cooperen, que den. Cuando era un hombre que era un pastor, estaba en la obra y se entregó supuestamente, y ahora pues, tiene que estar miñingueando con un ministerio con el dinero disponible para eso, y teniendo los hospitales propios ahí, teniendo banco propio. No, lo que sucede es que la mente está en otra cosa. No son guiados por el Espíritu Santo. Si fueran guiados por el Espíritu Santo, no hicieran tales cosas. Y si no es guiado por el Espíritu Santo, ¿quién lo guía? Claramente que está que el diablo. No es menos de ahí. Es duro decirlo, pero es la triste realidad. Por eso dice el verso 2 aquí, porque estamos hablando de lo que estaba pasando un tiempo en Miqueas, que hoy en día se está repitiendo y que así termina esa historia. Dice, sus manos están diestras para los malos y no para hacer el bien. Es duro este mensaje, pero así que está la cosa. Por eso este capítulo es titulado a un llamado a una dependencia total y absoluta de Dios. ¿Acaso Jesús no llamó la atención a una dependencia total y absoluta de Dios? ¿Acaso no lo hacía Martín Lutero, no lo hacían los grandes reformadores? Y el llamado hoy en día es a depender no de un así dice la iglesia, un así dice el pastor, sino de un así dice Jehová. Hay que estudiar cómo se estudia la Biblia, cómo se interpreta la Biblia y conocer las propias interpretaciones que posee la Biblia. Que dicho sea de paso, la Biblia no se contradice a sí mismo. Hay un gran problema ahora mismo, que cuando a una persona se le cita la verdad bíblica, buscan otro texto bíblico para querer contradecir esa verdad bíblica, como que la Biblia se contradice a sí mismo. ¿Por qué no procuramos de ver la armonía entre un texto bíblico y el otro, que es lo más sabio y más inteligente? Y hay un equilibrio, porque no se va ni de un lado ni del otro. Como por ejemplo, si la Biblia dice que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado, ¿por qué quiere presentar donde dice, no, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado? Como que ese texto no sirve. No, el equilibrio está en que esa promesa de que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado es la promesa de Dios para el pecador que no ha sido justificado y que no importa cuán bajo haya caído, hay una sangre disponible que está dispuesta a limpiarlo de todo su pecado. Pero una vez limpio, una vez justificado, una vez que se aplica la sangre, no puede volver hacia atrás, porque si lo hace no hay más sacrificio por tu pecado porque no hay más sangre disponible. Ahí está la perfecta armonía del texto bíblico. ¿Por qué no entender cuando se le dice que dice la palabra de Dios en Hebreos 6:4-6 que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozó del león celestial y recayó? Es imposible ser renovado para arrepentimiento. Entonces se dicen, no, 1 Juan 1 dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, poniendo la Biblia a contradecirse a sí mismo. No, Hebreos 6:4-6 no contradice a 1 Juan 1, ni 1 Juan 1 contradice a Hebreos 6:4-6. La perfecta armonía está en que esa promesa, 1 Juan 1, es para los que pecan por ignorancia, para el que comete el pecado no de muerte, que ese pecado se comete por error, porque Cristo no está intercediendo por el pecado consciente y deliberado. Evidencia bíblica, Gálatas 2:17-18 dice que Cristo no es ministro de pecado, hablando de los que ya han sido justificados. Está mirando la Biblia, no se contradice a sí mismo. Estas son las verdades del cuarto ángel. La verdad del cuarto ángel son aquellas verdades que son para los que ya han sido justificados, pero que están enterradas y ninguna iglesia la está poniendo en alto esa verdad bíblica. Así que este es un mensaje tremendo que aparece aquí. Sus manos están diestras para hacer el mal y no el bien. Son expertos engañadores. Por eso usted va a notar que en este verso 3 del capítulo 7, vemos algo de lo que ya Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 18, donde hace un llamado a un arrepentimiento, una conversión para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué significa descubrir la vergüenza de tu desnudez? Para que no se te tiren, como dicen el buen dominicano, los trapitos al sol. Aquí en el verso 3, ya como han llegado al límite, han llegado a la madurez, ahora el Señor lo está delatando, lo está desnudando, le está diciendo: ustedes son expertos engañadores, en ustedes no hay fruto, ustedes están diestros para hacer el mal, pero no para hacer el bien. Allí Jesús le está diciendo que está diciéndole, mire, y es un mensaje muy fuerte, especialmente el ministerio pastoral adventista y los demás ministros del ministerio de las otras iglesias tienen que abrir bien los ojos a esa promesa, a esa advertencia del capítulo 3, 18 Apocalipsis, donde dice: arrepiéntete para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. No se olviden que eso es un mensaje que fue escrito próximo a los años 100 de nuestra era.
y que ya el Señor a esta fecha lo va a desnudar, lo va a desenmascarar, va a demostrar que son una balsa de hipócritas, que son sepulcros blanqueados, es decir, que aparentan una cosa, pero son otra, que están engañando a los ignorantes. Aquí el profeta lo está desnudando, le está diciendo lo que realmente son. Por eso usted va a notar lo interesante del próximo versículo que le sigue a este capítulo 3, el verso 4 y 5. Por eso dice allí: el gobernante exige el oro y el juez demanda cohecho y el príncipe habla lo que agrada a su alma. Es decir, vienen con palabras halagüeñas, bajan los principios y la norma bíblica para así entonces ganar adeptos, tener la iglesia llena de impíos mundanos, para así entonces tener mucha entrada de diezmos y ofrendas y mantener sus arcas llenas de diezmos y ofrendas para darse la buena vida y vivir su vida mundana. Como he dicho anteriormente. Entonces agarran las ovejas, la ordeñan, se beben la leche, la matan, se comen la carne y con la lana se visten. No hay desperdicio en las ovejas. Ignorantes, porque las ovejas son ignorantes. Dice allí el verso 4: rechazaron su bien. Oigan eso. ¿Rechazaron qué? Su bien. O sea, lo que le convenía a la iglesia, al ministerio, lo rechazaron. Mientras Dios le dice: inviertan fuera de la ciudad, para cuando se presente la crisis, por lo menos ya están apoderados de la tierra del campo, tienen mucha comida, tienen muchos frutos y no tienen que estar sometidos a los gobiernos, no tienen que estar sometidos a una empresa, a lo que la empresa quiera, darle migaja y esclavizarlo. Era el propósito de Dios que su pueblo fuera cabeza, es decir, Dios no esperaba que su pueblo fuera dependiente de ninguna empresa. Cada uno podía haber sido dueño de su propia empresa, porque Dios hizo provisión para eso. Pero no, rechazaban su bien. ¿Para qué? Pensando que lo mejor era lo que ellos determinaban. Yo le he dicho a la persona, la gente de la ciudad viven por la gente del campo. Si no hay comida, no hay nada. Y el problema más grande de una nación o una iglesia es cuando no hay comida. Imagínense ustedes. Y Dios le dice que quería que su pueblo estuviera fuera de la ciudad porque ahí está toda la ventaja. Menos corrupción, más armonía, más se puede sentir la presencia de Dios. ¿Dónde era que a Cristo le gustaba? La naturaleza. ¿Dónde era que Dios creó, puso a Adán y a Eva? En la naturaleza, no en las ciudades. Bueno, hay una serie de cosas que no quiero entrar en detalle. Entonces vemos que aquí dice en el verso 4, rechazaron su bien como trapo del cual devora la polilla. Llegó el día de tu centinela y de tu salvación. Aquí esto tiene una doble connotación, una doble interpretación. Llegó el día de tu centinela, o sea, de tus atalayas. Ahora llegó el mensaje. Ustedes saben que los mensajes de los profetas son mensajes de esperanza y también de no esperanza. Esperanza para los fieles y no esperanza para los transgresores y han cedido el límite de Dios. Así como cuando dice, ha llegado el día de tus atalayas, es decir, para los transgresores del pueblo, para estos corruptos del capítulo 3 de Miqueas, para estos corruptos que ya habían llegado a este nivel, que rechazaban el mal, para estos corruptos, dice, ahora llegó ¿qué cosa? El día de tus atalayas, es decir, el día de la espada de Siria y Babilonia. Llegó el día de la destrucción. Llegó el día de que tus templos serán destruidos. Escuchen esto, pastores, ustedes que están invirtiendo millones y millones de pesos y dólares en grandes construcciones en las ciudades. Le va a pasar como le pasó al templo de Jerusalén. Van a ser destruidos y no les va a servir para nada. Su oro y su plata lo tendrán que tirarlo. Esa promesa que de Miqueas, esa va especialmente para ustedes, va para todo el mundo, pero de manera especial para el ministerio. Su oro y su plata no les servirán de nada. Esos diezmos y ofrendas que era para invertirlo en la obra, pero que ustedes le vinieron a hacer riqueza y tesoro. Cuando la Biblia dice, no hagan tesoro en la tierra, entonces mira lo que está pasando. Y yo no sé cómo hay miembros de iglesia que cometen tanta estupideces de darle diezmos y ofrendas a ministerios que tienen banco propio, cuando el dinero es para invertirlo. Cuando usted ve que un ministerio está haciendo riqueza, que tiene dinero guardado, que está como el sistema papal enriqueciéndose, usted está colaborando para el avance de la obra del diablo, porque eso es que el diablo quiere, que el dinero se acumule y no se invierta en la obra. Esa es la triste realidad lo que está pasando. Esta es la verdad del cuarto ángel, son verdades claras y directas que no se pueden ocultar. Es duro lo que está pasando. Llegó el día de tu centinela, el día de la destrucción y los juicios de Dios.
Y también tiene el cumplimiento, dice allí, y de tu salvación. Esta es la promesa para los fieles, para el remanente, para los sellados del capítulo 9 de Ezequiel. Recuerden que en Ezequiel hay una profecía en Ezequiel 9, donde dice, ve, pasa por medio de la ciudad, mata a hombres, mujeres y niños, pero había una obra de sellamiento donde tenía que sellarse a quienes, a lo de Dios. Así que, por lo tanto, cuando se hace esta promesa, llegó el día de tu centinela, destrucción para los que no tienen el sello de Dios, y protección, salvación para los que tienen ya el privilegio de la gracia de Dios. En este caso, cuando se presenta, llegó el día de tu salvación, ya es cuando se está aproximando el cumplimiento de los 70 años de la cautividad babilónica, donde ahora se aproxima la salida de ellos de esa esclavitud a retornar a su tierra, después que ya esos cuerpos quedaron allí de los falsos profetas, sacerdotes, reyes, corruptos, ya después que todo eso quedaron allí putrefactos, que se habían vuelto 70 años, se volvieron huesos. Ahora viene la promesa, que dicho sepas un cumplimiento de ahí, de la profecía de los valles, de los huesos secos, porque el valle de donde estamos secos se cumplió con la destrucción de Siria, de Jerusalén a través de Siria y Babilonia. Y cuando los huesos vuelven a vivir es cuando ellos regresan, el remanente regresa y se establece y empieza a la obra de reforma y reconstrucción de la ciudad. Y entonces la ciudad vuelve a vivir porque vuelve a la existencia. Bueno, así que es una parte muy interesante. Llegó el día de tu centinela, o sea, el cumplimiento de la promesa de los profetas. Recuerde que los mensajes de los profetas son tanto buenos como agrios, son dulces como agrios. Dulce para los fieles y agrio para los transgresores. Esto es un mensaje que le estoy presentando a ustedes, que para los impíos mundanos del pueblo es desagradable y no les gusta ni quisieran promoverlo. Pero para los fieles del pueblo que saben que esto está pasando, sí les gusta porque se está presentando un mensaje de esperanza, dependencia total de Dios. Muy bien, observe ahora lo que dice allí, la última parte del verso 4 del capítulo 7 de Miqueas, dice allí, ahora serán los gemidos de ellos. Bueno, ya, ¿quiénes son ellos? Claramente eso tiene un doble cumplimiento. Los gemidos, los que fueron destruidos por la espada de Siria y Babilonia, y también lloro de alegría por la liberación de la cautividad babilónica. Por eso el texto es muy delicado. Dice, llegó el día de tu centinela y de tu salvación. Ahora serán los gemidos de ellos. Esto va a ser como el día cuando Jesús se presenta sobre el nuevo cielo. Será un día de alegría y gozo y de lamentación. Porque los siervos de Dios dirán, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, nos alegraremos y nos gozaremos en tu salvación. Pero los impíos, la gran mayoría, que siempre son la porción del diablo, dice que se lamentarán toda la tribu de la tierra. Aquí en el verso 4 está dándose el mismo caso. Aquí hay salvación y gemidos. Salvación para los fieles y gemidos para los impíos del pueblo. Hermano, yo espero que tú seas del remanente, que tú seas de los fieles. Es duro cuando nosotros somos echados de nuestra iglesia por pastores y ancianos corruptos que se creen dueños de la iglesia y que tú no puedes presentar el mensaje que inquiete la mente de los impíos mundanos del pueblo. Tienes que coger la Biblia y presentar temas halagüeños que lo haga sentir que ellos están bien estando perdidos. Ustedes están bien estando en pecado. Ustedes están bien siendo mundanos. Tienen que presentar temas que lo haga sentir bien. Como decía un amigo mío, él decía, hágalo sentir que se sientan durmiendo en los laureles del pecado. Así que le gustan los temas donde ellos se sientan tranquilos, durmiendo en los laureles del pecado. Esos son los temas que están presentando los ministros y que ellos permiten y que son los que ellos le dan acceso a los púlpitos, porque ellos se han creído que son los dueños de la iglesia. Pero le va a pasar como le pasó a estos falsos profetas, a estos sacerdotes de los tiempos de Miqueas y de los tiempos de Cristo. Mira la destrucción que le vino allí. Por eso dice que el juicio de Dios cuando comienza por los ancianos. ¿Y por qué? Porque son, como dicen el buen dominicano, lambones de pastores. No trabajan para el dueño de la iglesia, sino para los que se creen dueños de la iglesia. Es terrible esto que está pasando. Pero vamos ahora a entrar a la parte central de este mensaje. Después que el profeta ya en el verso 1 dijo,
que hay de mí porque no encontré fruto. Ya explicamos por qué no encontré fruto, porque ya había llegado a un crecimiento y desarrollo, pero no hubo, se malograron los frutos, ya que dijo que no había justo, que había desaparecido, según el verso 2, ya que vimos que en el verso 3 dice que sus manos estaban diestras para el mal, después que dice que habían rechazado su mal. Ahora mire lo que dice el verso 5, que es la triste realidad que está pasando ahora. Ahora en el verso 5 dice, no confíen en sus amigos, ni pongan su confianza en sus vecinos. Aún frente a tu esposa, escucha bien, aún frente a tu esposa, ten cuidado de las palabras de tu boca, porque el hijo deshonra a su padre, la hija se enfrenta a su madre y la nuera a su suegra, y los adversarios del hombre son los de su propia familia. ¿Está mirando por qué le pusimos este mensaje, dependencia total y absoluta de Dios, en Dios? Porque ya después que nosotros vimos todo lo dicho del verso 1 hasta el 4, ahora el profeta le dice allí, no confíe en sus amigos. Esos que te dicen que son tu hermano, que te quieren, pero por atrás te están surrechando, están hablando mal de ti, hasta hablan mal de los pastores. Mire, ese parece disidente, porque él está enseñando cosas como que no están en armonía con lo que ustedes están haciendo. Mire, él delata las cosas malas que ustedes hacen. Miren, no, dice, no confíe en tus hermanos, porque son engañadores. Dice, aún de las que duermen a tu lado, cuídate. Los problemas familiares son tan terribles en las iglesias hoy en día. Fornicación, adulterio, engaño. Mire, lo mismo que se ve en el mundo se está mirando dentro de la iglesia. La iglesia y el mundo son una misma cosa. No se ve una diferencia. El conflicto del siglo lo dice claramente. La línea de separación entre el mundo y la iglesia es casi imperceptible, es una misma cosa. Usted está mirando lo que dice Jeremías en el verso 5, pero no solamente Jeremías. El mismo... Miqueas. Mira lo que está diciendo Miqueas, pero no solamente Miqueas, Jeremías había dicho algo parecido. Me parece que en el capítulo 17, vayamos allá, a ver qué dice allí también. Jeremías había dicho lo mismo, porque los profetas, dice allí, en el verso 5, dice de Jeremías, así dice Yahweh, o Jehová, como usted quiera, maldito sea el hombre que confíe en el hombre, y haga del hombre su brazo, y aparte de Yahweh su corazón. Maldito aquello que depende de un así dice el pastor, un así dice la iglesia. ¿Y por qué? Porque ya usted sabe que hemos llegado a un nivel de madurez, porque ya usted sabe que Dios dijo inviertan fuera de la ciudad y están invirtiendo en la ciudad, porque Dios le dijo claramente que no hagan tesoro en la tierra, y están haciendo tesoro aquí en la tierra, porque ellos no permiten que las verdades que son especialmente para los ya justificados se presenten, sino que los mensajes que deben presentarse al púlpito son las declaraciones bíblicas que son para los no justificados. La iglesia está muerta por eso, porque los textos bíblicos que son exclusivamente para los justificados no se presentan en la iglesia. No se presentan. Usted ha visto que la iglesia dice, mire, la Biblia dice que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado. La Biblia dice que no y la iglesia dice que sí. Dios dice que el que recibió el bautismo del agua y del espíritu, gozó el don celestial, se cayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. La iglesia dice al contrario. La iglesia dice, sí es posible ser renovado para arrepentimiento. Pero si Dios dijo que es imposible, usted no puede hacer posible lo que Dios dijo que es imposible. Dios es el Dios imposible para cosas que son imposibles para Él, para el hombre, pero no las cosas que son imposibles para Él. ¿Y cuáles son las cosas imposibles para Dios? Porque Dios no viola su propia ley. Y que Él dice que la paga del pecado es muerte. Él dice que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Y eso es para los ya justificados. Donde la Biblia dice, el mal no surgirá dos veces, porque la Biblia no presenta el reperdón. Eso no es bíblico, eso es antibíblico. Del Génesis al Apocalipsis. El reperdón no aparece en ninguna parte. Me puedo sentar con los teólogos que más sepan de Biblia y no podrán demostrar lo contrario. El reperdón no aparece en las Escrituras. No aparece en ninguna parte. Este es un tema muy delicado, muy serio, pero es así. Porque Dios se está preparando, lo que van a ser sellados es para vivir sin intercesor. Y los que van a vivir sin intercesor no podrán pecar los sellados. ¿Está siendo la iglesia preparada bajo este contexto? No. Dios viene a buscar una iglesia triunfante. La iglesia tiene que ser triunfante antes que Cristo salga del lugar santísimo. Cuando Cristo salga del lugar santísimo va a decir, hecho está. El que es limpio siga siendo sucio, el que es limpio siga siendo limpio, el que es sucio siga siendo sucio. Es decir, ya todo está determinado. Entonces luego Jesús se quita su ropa sacerdotal, se pone la de rey para venir a buscar a los salvados, para buscar los que tuvieron victoria sobre el pecado antes que Él saliera del lugar santísimo. Eso no se está presentando en las iglesias.
Así que nosotros notamos que en este capítulo, ya vimos que Jeremías había dicho que maldito el hombre que confía en otro hombre. Creo que en el capítulo 9 del mismo libro de Jeremías había algo parecido también. Vamos a ver si es así. También los demás profetas también llamaban, hacían la atención el mismo libro de Hebreos dice, mírame a mí, se salvo todo término de la tierra. ¿Quién es ese? A Cristo Jesús, porque no hay otra forma. Oiga lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 4. Leímos ahorita el 17:5. Ahora vamos a leer el 9:4. Dice allí, tengan cuidado cada quien de su prójimo y no se fíen de ningún hermano, pues todo hermano se conduce con engaño y todo amigo se comporta falsamente. Cada quien, dice el verso 5, engaña a su prójimo y no dice la verdad. Ejercitaron su lengua para proferir mentiras, se han agotado y están exhaustos. ¡Wow! ¡Qué trabajo de engaño han hecho esta gente! Así que esta parte del verso 5 que dice no confíe en sus amigos ni se ponga su confianza, yo no me explico. ¿Cuánta gente que confían de pastores y confiándose de la iglesia? La idea era que se confiara lo que la iglesia enseña y los pastores enseñan porque ellos y Dios fueran uno. Pero ahora que la iglesia se ha desligado realmente de Dios y los pastores se han desligado realmente de Dios, ya no se puede confiar en ellos. Porque aquí Jeremías, Miqueas y estos profetas están hablando que no confían en nadie. Pero ¿por qué dice? Porque esta gente ya se habían desviado, se habían corrompido de manera tal, sin vuelta atrás. Sin vuelta atrás se habían corrompido. Pero no solamente era Jeremías en el capítulo 9, 4 y 5, y Jeremías 17, 5. También el mismo Jesús lo había expresado, esta misma palabra del verso 5. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, vamos a ver, Mateo capítulo 10, allí el mismo Jesús también había expresado esta palabra. Vamos a ver Mateo capítulo 10, por eso estamos presentando que esto es un mensaje de dependencia y confianza absoluta en Dios. Mateo 10, 22 dice, ustedes serán, dice allí, bueno, ustedes se van a leer, pueden leer en su casa del 19 al 23. Yo lo voy a leer el verso 35. Déjame leer el verso 21. 20 y 21. Porque serán ustedes los que hablen, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Jesús está diciéndole todo a sus apóstoles. Dice, el hermano entregará la muerte a sus hermanos y el padre a sus hijos. Los hijos se levantarán contra su padre y les dará muerte. Está mirando aquí, está en el verso 21, está escrito lo mismo que está escrito en Jeremías 9, 4 y 5, Jeremías 17, 5 y Miqueas capítulo 7, verso 5. Miren donde el mismo Señor Jesús dice, el hermano entregará la muerte a sus hermanos y el padre a sus hijos, y los hijos se levantarán con su padre y le darán muerte. Pero en el verso anterior le dice, ¿qué cosa? Ustedes serán guiados por el Espíritu Santo. El profeta es maltratado guiado por el Espíritu Santo. Jesús es maltratado guiado por el Espíritu Santo. Esto es terrible. Hay una declaración del N1 donde ella dice que los ministros aconsejarán al pueblo a que no escuchen los mensajes de los siervos de Dios. Dice que verán la obra del derramamiento del Espíritu Santo en los fieles, en los sellados, como algo extraño y peligroso. La misma sierva de Dios dice que bajo la manifestación del Espíritu Santo, Dios demostrará que no depende de gente dota e engreída. Dice que como en los días de Cristo, Dios va a tomar personas comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar, y Él demostrará que no depende de gente dota e engreída. En los tiempos de Cristo, Cristo demostró que Él no depende de gente dota e engreída, y tomó personas comunes del pueblo. Y la gran obra, bajo el derramamiento de lluvia temprana, se hizo bajo personas comunes del pueblo. Y algunos, 2 o 3 que valían la pena en el ministerio, como José de Arimatea y Nicodemo, fueron empleados fuera del ministerio, porque tuvieron que pasar al ministerio apostólico. Como ahora los pocos pastores, 2 o 3 que valgan la pena, serán empleados, pero fuera del ministerio pastoral, atraído al ministerio que reemplaza al pastoral, llamado 144,000 o cuarto ángel. Bueno, en el verso 35 de Mateo, capítulo 10, también dice, porque he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los adversarios del hombre serán los de su propia familia. La pregunta, ¿y por qué? Porque dentro de la iglesia hay dos simientes. Lo de la simiente de Dios y lo de la simiente del diablo. Y
cuando Dios se manifiesta a través de lo que son de su simiente, lo de la simiente del diablo le hacen la contra a lo de la simiente de Dios. Como hicieron los sacerdotes de los tiempos de Cristo, que ya eran de su padre el diablo. ¿Se acuerda que Jesús le dijo en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y ahora de su padre el diablo hacen? Es decir, ya eran de la simiente del diablo. Le hicieron la oposición. Oiga bien, estos sacerdotes, escogidos y llamados por Dios y establecidos por Dios, Jesús le dijo que eran de su padre el diablo y ellos se unieron con Roma para darle muerte a Cristo y perseguir a los apóstoles y matar a los apóstoles. La historia se va a repetir, por eso dice que hombres que se gozaron una vez en la verdad se convertirán en nuestros peores enemigos e irán a engrosar la fila de la oposición. Ellos irán a engrosar la fila de la oposición sin abandonar su puesto. Como lo que los sacerdotes del tiempo de Cristo fueron a engrosar la fila de la oposición sin abandonar su puesto. Porque le aclaro esto, porque hay algunos ministros que le dicen, no, dice que algunos saldrán de nosotros, irán a engrosar la fila de oposición para cubrirse y entonces hacerle creer a la iglesia que ellos no son los que van a hacer eso. Al contrario, es el ministerio que traiciona y va a engrosar la fila de oposición, el ministerio que lo hace. Son 2 o 3 que salen a unirse al ministerio que reemplaza al pastor llamado 144,000 o cuarto ángel, como también 2 o 3 salieron del ministerio sacerdotal para unirse al de los apóstoles, para así ser usados por el Espíritu Santo y continuar la gran obra de la redención. Así que este mensaje está interesante, esta parte del verso 5 del libro de Miqueas. No dije bueno, dije interesante, porque nos abre los ojos. Y no es bueno porque es malo el uno saber que nuestros hermanos, nuestros propios hermanos se convertirán en nuestros peores enemigos. No es bueno, es malo el entender que los peores enemigos de la verdad no están allá afuera, sino que están aquí dentro. Es terrible esta cosa. Los peores enemigos de la iglesia no son los disidentes, son los que están dentro de la iglesia y al frente de la obra, pastores, y dice ancianos corruptos. Esos son los peores enemigos, porque ¿quiénes eran los peores enemigos de Cristo y los apóstoles? Los sacerdotes y los que lo apoyaban a ellos. ¿Quiénes eran los peores enemigos de estos tiempos de Miqueas? Eran los sacerdotes y los falsos profetas que tenían ahí dentro. Los peores enemigos de la verdad nunca han estado fuera, es dentro que han estado los peores enemigos de la verdad. Así que, hermanito de iglesia, no te dejes engañar, que si te dejes engañar porque tú quieres, porque tú tienes una Biblia en la mano. La Biblia presenta que los peores enemigos es dentro que están, ahí dentro de la iglesia que están, no afuera que están. No estoy mirando de que disidentes. Yo sé que hay muchos disidentes que son usados por el diablo también, pero Dios tiene disidentes buenos. Dentro de la iglesia hay muchos que son usados por el diablo, una gran mayoría, pero hay muchos buenos también. Así que yo te invito a que tengas una mente abierta, que no te prejuicies, que te dejes guiar por el Espíritu Santo y su palabra. Porque estos son tiempos de depender solo de un así dice Jehová. Esto no es para estar defendiendo iglesia, ni defender pastores, esto es defender la verdad de Dios y vindicar el nombre de Dios. Así que hay algo interesante que aparece ahora en este capítulo 7, después del verso 5, que podríamos hablar y desarrollar más cosas. Pero aquí en el capítulo 7 de Miqueas, en el verso que sigue, el 6, digo, el 5 y el 6 vienen a ser una misma cosa. Dice el 6, porque el hijo deshonra a su padre, la hija se enfrenta a su madre y la nuera a su suegra y los avergonzados del hombre son de su propia familia. Ahora miren lo que dice el verso 7, ya concluyendo. Dice, pero yo contemplaré a Yahweh, esperaré en Dios mi Salvador, mi Dios me escuchará. Ahora el profeta en el verso 7 cambia y dice, bueno, ya que le he dicho que no hay fruto, que no hay justo, que ha desaparecido el justo y el misericordioso de la tierra, ya que le he dicho que su mano está en diestra para el mal, que el gobernante corrupto solamente le interesa el oro y la plata. Mírenlo ahí en el verso 3, lo dice claramente, dice, el gobernante exige el oro y el juez demanda cohecho y el príncipe habla lo que agrada a su alma. O sea, estaba interesado en esto. Después de que él le dice también que rechazaron el bien, después que le dice que no confíe en nadie, que no confíe ni siquiera en la que duerme a tu lado, después de todo eso, ahora en el verso 7, que es donde concluye nuestra primera parte de este mensaje, él dice, pero yo contemplaré a Yahweh, esperaré en Dios mi Salvador, mi Dios me escuchará. O sea, el mensaje que se transmite es, bueno, ya yo te di el mensaje. Si tú quieres, sigue confiándote en esos falsos pastores y ancianos. Sigan confiándose en ellos, pero yo esperaré en Jehová, dice el profeta. Como hizo Josué. Entonces, esa palabra me acuerda de la palabra de Josué 1.9, me parece que 1.9, donde dice,
Ah, no, allí dice, esfuérzate y sé valiente. Me refiero a la palabra cuando Jesús dijo, cuando Josué dijo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Allí Josué le dice, miren, no adoren ídolos, no hagan esto, miren, hagan esto. Pero, es decir, si ustedes quieren continuar haciendo eso, ustedes tienen la libertad, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Aquí el profeta Miqueas está haciendo lo mismo que hizo Josué. Aquí Miqueas le está diciéndole, ya yo le dije que estos son tiempos de una dependencia absoluta de Dios. Ya de espada de Siria y Babilonia viene. Ya no se puede confiar en nadie. Ahora, si ustedes quieren, sigan confiándose en sus falsos pastores. Los que tienen esa apariencia de piedad, en esos sepulcros blanqueados, en eso, como dijo Jesús, que son de su padre el diablo. Si ustedes quieren, síganse confiándose en ellos. Pero yo confiaré solo, aún así, dice Jehová. Mientras la Biblia enseña una cosa, ellos enseñan otra. Y quiero aclarar algo. Yo creo en las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista. Yo creo en esa creencia. El gran problema que han radicado es que no han permitido que la luz brille y que otras verdades penetren dentro de la iglesia. Verdades que no contradicen lo que está escrito en las 28 creencias. Su servidor, nacido y criado en el adventismo, nunca pensé ni soñé ser disidente. Y soy disidente porque pastores y ancianos corruptos e impíos no permitían que la verdad se presente en las iglesias. Y estoy en armonía con las 28 creencias. Pero esto estaba profetizado ya. Y cosas peores vamos a seguir mirando. Así que el mensaje para concluir en esta ocasión es el verso 7. De aquí, el profeta dice, como yo en esta ocasión uso de la palabra de Josué, uso de la palabra de Miqueas, porque la experiencia mía, como va a ser la de todos los sellados, va a ser la misma. Pero yo contemplaré a Jehová, esperaré en Dios mi Salvador, mi Dios me escuchará. Yo espero que sea también tu oración. El mensaje está dado. Si tú quieres, sigue confiando en un así dice la iglesia. Si tú quieres, sigue confiándote un así dice el pastor. Lo único triste de todo esto es que te veré en el lago de fuego. Lamentablemente. ¿Qué pasó con aquellos que rechazaron el mensaje de Cristo y los apóstoles por estar escuchando a los líderes de los tiempos de Cristo? En el lago de fuego lo veremos con el diablo y sus ángeles. ¿Qué va a pasar con esta persona que rechazaron el mensaje de Miqueas por estar siguiendo a estos líderes? Con el diablo y sus ángeles lo veremos en el lago de fuego. Es hora de poner en alto el mensaje del cuarto ángel. Observe que quien alumbra la tierra no es el primer ángel, ni el segundo, ni el tercero. El ángel que alumbra toda la tierra es el cuarto, el ángel de Apocalipsis 18. Es bueno que entienda que cada ángel tiene su propia luz, más la del anterior. El primer ángel tiene el mensaje del juicio. El segundo ángel tiene el mensaje de la caída de Babilonia, que es un tema muy importante y muy interesante, porque son la caída de todas las iglesias de aquel entonces, como el ángel de Apocalipsis 18 presenta la caída de todas las iglesias que surgieron de 1844 hasta el tiempo del fin, incluyendo las que ya habían existido anteriormente, que se había proclamado su caída. Y el por qué esas iglesias terminan caídas. Porque cuando el segundo ángel de Apocalipsis proclamó la caída de Babilonia, era porque su mensaje que ellos poseían había sido rechazado y había sido echado fuera de sus iglesias por las verdades que ellos poseían. Lo mismo pasa con el cuarto ángel. El cuarto ángel proclama caída de Babilonia porque ellos, los 144.000, el cuarto ángel, terminan fuera de sus iglesias, echados por los impíos mundanos de la iglesia, especialmente por sus líderes o por los líderes de la iglesia. Por eso el primer ángel, vuelvo y le digo, tenía el mensaje del juicio. El segundo, la caída de Babilonia. El tercero, el mensaje del sábado, o sea, la marca de la bestia. Y el cuarto es el que pone en harto las verdades que han sido enterradas y que no se han presentado a la iglesia, los textos bíblicos que son para los ya justificados y que no entran en contradicción con los textos bíblicos que son para los no justificados, verdades bíblicas que están siendo rechazadas con los textos bíblicos que son para los ya justificados. La Biblia no se contradice a sí mismo. Entienda que la palabra de Dios presenta claramente: el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. La Biblia dice claramente en Hebreos 9:7 que los pecados por los cuales se está intercediendo en el santuario por pecado de ignorancia, es decir, no por pecado consciente y deliberado.
Es bueno que se entienda que en la Biblia no aparece que el hombre es justificado más de una vez por la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando una persona es justificada por la sangre de Cristo Jesús, tiene que luchar para mantener su salvación. Tiene que luchar y perseverar hasta el fin. Porque si vuelve hacia atrás, dice la palabra de Dios, mejor te hubiera sido no haber nacido. ¿Y por qué? Porque ya no hay más sacrificio por tus pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Esta verdad, entre muchas otras que están ahí, que no se están presentando, es necesario presentarse a la iglesia porque ya está llegando la hora en que muy pronto la iglesia va a vivir sin intercesor y todo aquello que no recibieron el sello de Dios, que el sello de Dios consiste en un afianzamiento en la verdad, escuche bien, un afianzamiento en la verdad. Por eso Miqueas 7:5 dice, no confíe en hombres, mujeres, no confíe en nadie, pero yo confiaré en Jehová y esperaré en mi Dios. Espero que la paz del cielo pueda ser para contigo. No te pierdas la segunda parte de este mensaje del capítulo 7 de Miqueas, donde hicimos una excepción, porque presentamos un mensaje por cada capítulo del libro de Miqueas, pero en el último hubo que hacer una excepción. Así que Dios te guarde. Es mi deseo y oración de que este mensaje que hemos presentado dé como resultado de que seamos de los instrumentos que no harán uno de cada 20, que serán usados por Dios para dar el fuerte pregón, vivirán sin intercesor y demostrarán que sí se puede vivir sin pecar y que la iglesia no es la congregación de los pecadores, sino que la iglesia es la congregación de los santos. Bendiciones y será hasta la próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel a través de este medio de YouTube, La Verdad del Cuarto Ángel. No te olvides de compartir estos mensajes y darlo a conocer al mundo para que otros puedan ser salvos por esas verdades. Bendiciones.